Paz de Cristo, hermanos, los saluda el ministro de Dios, el hermano Ismael Hernández López, trayendo un mensaje de bendición. Hoy estaremos estudiando un punto, una inquietud que muchos tienen. ¿A qué edad es necesario que se bautice la persona? Ya que vemos nosotros que la Iglesia Católica bautiza a los niños y hay quienes bautizan a los 14 años, otros bautizan a los 20. Bueno, cada quien va determinando a qué edad es propio bautizarse. Pero hoy vamos a estudiar qué dice la Escritura, qué dice la palabra de Dios, a qué edad ya es necesario que la persona pase al bautismo. El Evangelio de San Mateo nos habla acerca del mandamiento que Dios nos dio, que es necesario bautizarse. En Mateo capítulo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la palabra de Dios, por el contexto en el versículo 20, nos dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, el bautizar a un niño de 1 año, 2 años, es algo tan ilógico, ya que el versículo 20 nos dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nos habla de que debe de tener, la persona que es bautizada debe de tener entendimiento para saber lo que va a hacer. Entonces, el Señor nunca mandó a bautizar niños. Está hablando aquí en este caso donde dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alguien que ya tiene entendimiento. Amén. Entonces, voy a leer este versículo de Génesis. Génesis en su capítulo 8. Lo que nos dice Génesis en su capítulo 8, versículo 21. Y nos dice, y percibió Dios olor grato y dijo Dios en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Pero volvamos acá. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Es malo desde su juventud. Entonces aquí nos da una etapa, ¿no?, del crecimiento de la persona. Y como sabemos, se maneja de la infancia, se considera de 0 a 5 años, la niñez de 6 a 11, luego viene la adolescencia, y luego viene la juventud, la adultez, la vejez. Pero cuando vemos los estándares que manejan los países, cambia. Hay países que consideran ya a un adolescente o un joven a los 15 años, otros consideran a los 14, otros a los 18, otros a los 20. Hay países que hasta los 20 años se considera que todavía tienen que estar en cierta manera bajo la tutela de los padres. Entonces, cada país tiene sus diferentes márgenes, ¿no? Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice respecto a eso? Entonces, aquí entraríamos en una discusión sin fin. ¿Cuál sería la edad correcta, apropiada para que sea bautizada la persona? Bueno, las escrituras nos hablan y nos dice, y percibió Dios olor grato y dijo Dios en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces la palabra de Dios no está hablando de una edad en específico, sino que está hablando que cuando la persona llega a comprender lo que es bueno y lo que es malo, llega a entender lo que es bien para su vida, llega a entender quién es Dios, qué es el pecado, qué es el cielo, qué es el infierno. Puede hacer diferencia ahora en los actos que llegan a ser ya no tal vez una ofensa hacia los padres, o vamos a llamarle así una ofensa menor, por así decirle, a una ofensa grave que ya es considerado como pecado ante Dios. Entonces,
cuando llega a comprender esas cosas, en base a la palabra, claro, por medio de la palabra, por medio de la enseñanza, esa persona deja de ser un niño y pasa a ser un joven, como dice la palabra en Génesis 8:21. No es no es una edad en específico, no llega a los 18 y es joven, o a los 17 es joven, a los 15 es joven, no, sino más bien es cuando entiende, cuando el conocimiento de él deja de ser de un niño y pasa a ser a una persona que entiende que si hace algo malo, infringe alguna ley de Dios, entonces en ese momento se hace acreedor del infierno. Ahí es entonces cuando pasa a la juventud, cuando comienza a correr ahora lo que se considera como su juventud. Ahora, en los tiempos que vivimos actualmente, vemos nosotros niños de 11 años que están muy acelerados en lo que es las cosas malas. Entonces, a un niño de 11 años, 12 años, es necesario enseñarle de las cosas de Dios, porque ya bien entiende las cosas malas. Entonces, este niño, el ejemplo, no, este niño de 11, no precisamente vamos a esperar que llegue a los 14 para decir, ah, no, pues ya es un joven. No, a partir de que él ya puede hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, él ha entrado a su etapa de juventud, en el sentido espiritual, en el sentido mental. Ya no es un niño. Biológicamente tiene 11 años, pero ya no es un niño en lo que es en sus actos, en su forma de vivir. Y yo creo que más de unos hemos visto este ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, dice las escrituras acá, y esto es muy interesante, con esto yo no estoy diciendo que a la edad de 11 años sean bautizados todos, o a los 10 años, no. Nos manda ahora la palabra otro punto más que es necesario tomar. Ya nos dimos cuenta entonces ahora que es el entender de la persona que lo que está haciendo está mal y que le acarrea un juicio eterno, ¿no? Ahora, Hechos capítulo 2, versículo 36 nos dice ahí, y el 36 al 38 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Ahora, dice aquí las Escrituras, en el 36, Pedro comienza a evangelizarles. En el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón. Al oír esto se compungieron de corazón. Dice que la palabra compungir significa sentir pena profunda, dolor por algo mal que hizo. Es arrepentirse. Entonces, como decía hace rato, no porque yo puse el ejemplo de 11 años, no, pues vamos a bautizar a todos de 11 años. No. Uno, cuando el niño ya entiende lo bueno y lo malo. Ahora continúa lo otro, que es cuando se le predica, si siente el arrepentimiento en su corazón. Por eso dice en el versículo 37, al oír se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles varones, hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto se compungieron, sintieron pena, dolor, vergüenza por lo que habían hecho. Entonces, si un niño no siente eso, es que todavía no es el momento. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, cuando se compungieron de corazón, eso los llevó a decirle al apóstol Pedro, ¿qué haremos? Y ya sigue el 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, que es el nombre correcto, el nombre de Jesús. La forma correcta para bautizarse es en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esos pasos son necesarios llevar a cabo. ¿Cómo está la mentalidad del niño o del joven o de la joven? 2, predicarle de la palabra. 3, él debe de sentir
dolor en su corazón, en el alma, por el pecado que está cometiendo. 4. Tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús, no en los títulos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no, sino en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, al tener todos estos puntos, entonces comprenderemos que el joven, que el niño, entonces es propio para el bautismo. Amén. Entonces, aquí es muy necesario analizar nosotros que por el espíritu de discernimiento, no dejarse llevar por las emociones. Porque a veces que pasan el bautismo niños de 10, de 11 años, no. Tiene, como dice la palabra, tiene que ser enseñado, tiene que ser predicado a ese niño y debemos de escucharle a ver qué es lo que externa. Pero si vemos que no externa ni bien ni mal, quiere decir que aún está inconsciente, está inmaduro en las cosas. Entonces, no es correcto llevar al bautismo, a ver, te bautizo y punto. No. Tiene que ser evangelizado, tiene que ser enseñado antes. Aquí en la congregación, antes de bautizar tanto a adultos como a jóvenes, se le da un estudio que comprende de 3, 4 estudios, desde que es bautismo, Dios es uno y otros temas más. Y después de que se le da el estudio, se les hace la pregunta, ¿quieres ser bautizado? ¿Por qué? Porque durante el tiempo que se le dio el estudio, Dios tocó su corazón o ellos no sintieron nada. Y se les hace la pregunta. Entonces, no precisamente tiene que ser bautizado a la fuerza, no, se le tiene que preguntar. Y ahí es donde el ministro ve por medio de lo que externe el niño, lo que externe el joven, si es que en verdad Dios ha tocado su corazón. Y si no, pues simplemente no tiene caso bautizarle. Amén. Entonces, hoy hemos estudiado este pequeño estudio con respecto a qué edad tienen que ser bautizados las personas. Que sea de mucha bendición para sus vidas y nos estaremos viendo en otro video. Que Dios les bendiga.